La siguiente intervención, que hemos denominado El emprendimiento y la cultura, un reto de vida, tendrá una duración estimada de 40 a 50 minutos aproximadamente. Una vez finalice la intervención, abriremos el espacio para las preguntas del público. Para realizar la presentación de nuestro conferencista, invitamos a la coordinadora del programa, la profesora Cindy Arango López. Buenos días, ¿se escucha ya? Sí. Buenos días, para nosotros es un gusto tener al profesor Álvaro Tirado Mejía en la seccional de la Universidad de Antioquia y sobre todo presentando este primer ciclo de experiencias empresariales del Departamento de Economía. Particularmente es un honor también presentar al profesor Álvaro, quien gran parte de la guía de mi formación académica como historiadora se debe a muchas de las lecturas que pudieron hacer parte de esta formación. Entonces, el profesor Álvaro Tirado estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Antioquia y realizó una especialización en Desarrollo Agrícola y Planificación en la Universidad de París I. Allí también realizó un doctorado en Historia. El profesor Álvaro Tirado ha sido decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, presidente del Centro de Estudios de la Realidad Colombiana CEREC, miembro de la Comisión de Diálogos para la Paz con el M19 y el EPL, consejero presidencial para la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, embajador extraordinario de Colombia ante la Confederación Helvética, hoy Suiza, consultor de las Naciones Unidas en proyectos sobre derechos humanos, miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y un sinfín de desarrollo profesional en diferentes instituciones y actividades. Su obra académica se ha concentrado en los temas de la historia económica y social de Colombia, la formación y funcionamiento del Estado, los debates en torno a los derechos humanos y a la democracia en Colombia y en América Latina. Pese a su extensa obra, que se puede sobrepasar más de 15 publicaciones de libros e innumerables artículos académicos, quisiera destacar hoy dos de sus textos pioneros y claves para la comprensión de la historia económica y social de Colombia. La obra titulada Aspectos sociales de las guerras civiles en Colombia y su labor como director científico y académico de la compilación Nueva Historia de Colombia, ambas trabajadas desde 1977. Esta última obra es fundamental en tanto representa y condensa las transformaciones de la última etapa de la historiografía colombiana y la primera generación de historiadores profesionales que se compilaron con el fin de describir y comprender algunos aspectos de nuestra historia. Es una amplia presentación que solo se puede resumir muy brevemente, entonces vamos a darle la palabra al profesor Álvaro Tirado. Bienvenido. Yo que así está bien. Bueno, de todo estoy muy complacido de estar aquí en esta que es mi universidad. Como ya decían, yo no solamente estudié Derecho y me gradué en la Facultad de Derecho, sino que estudié en el Liceo de la Universidad de Antioquia, que desafortunadamente desapareció, y también he sido profesor en Economía y Derecho de la Universidad de Antioquia, o sea que estar con ustedes es estar en la casa, y por eso, a pesar de ciertas reticencias, acepté a unos queridos amigos de la Facultad de Economía participar en esta conferencia. Reticencia de ninguna manera, pues por tratarse de esta reunión, sino por cierta timidez con relación al tema del emprendimiento, porque en general el emprendimiento, aunque no es correcto pensarlo así, se dirige más a las personas de negocios, de otro tipo de actividades, pero yo que no he hecho un solo negocio en mi vida, me he dedicado a otras cosas, pues tuve el atrevimiento de venir aquí a expresar algunas ideas que van a tener alguna relación con el emprendimiento, pero más que todo tienen que ver con una parte fundamental de mi vida, como es el tiempo que le he dedicado a la historia.
a la historia fundamentalmente de mi país. Y entre los trabajos que yo he escrito hay uno que se hizo hace bastante tiempo, todavía era la Constitución del 86, que se llama Centralización y Descentralización en Colombia, donde toco el tema de las regiones. Y tratándose en este caso de una sede regional de la Universidad de Antioquia, pues voy a hacer el énfasis en este aspecto, en el de las regiones. Por supuesto, en una forma un poco ligera, porque es un panorama, y ustedes sabrán disculpar pues que a veces no se toque con profundidad. Quiero hacer es un esbozo. No voy a empezar porque eso es muy aburridor y a veces inconducente, definición de región. Yo mejor voy a decir, las regiones se reconocen y la gente reconoce las regiones por la geografía, por los ríos, por el tipo de población, hasta por el hablado, en muchas veces hasta por el tipo de religiosidad que se tiene, a veces también porque hay unas mayorías de un partido u otro, etcétera. Y esos otros, muchos otros podrían ser elementos de reconocimiento, pero repito, fácilmente se reconoce que es una región. Y yo empezaría por lo que es una parte regional de América, que fue lo que hoy se llama Colombia. Y digo lo que hoy se llama porque esa es una de las características. Las regiones, aunque geográficamente en términos generales se mantienen, muchas veces son variables, empezando por el nombre, o son variables incluso por las delimitaciones. Hay variaciones y una de ellas muchas veces es el del nombre. Y para muestra este botón, lo que se llama Colombia ha tenido muchos nombres. Al momento de la conquista de América, cuando los conquistadores españoles para esta región hicieron un recorrido rápido buscando oro, a esta región la llamaban la región de Entre Ríos. ¿Y qué era Entre Ríos? Era lo que quedaba entre unas cosas que todavía no se conocían muy bien de ríos, entre el río Magdalena y el río Cauca más o menos, y sobre todo les interesaba, no tanto por las poblaciones, aunque también para poder explotarlas e integrarlas, sino buscando oro, y resultaba que estos territorios eran bastante ricos en oro. Y de una vez me adelanto, lo que es Colombia ha sido tradicionalmente muy rico en oro. Tanto es así que en el siglo XVII parece que el 40% del oro mundial se extrajo de esta región que hoy constituye Colombia. El Chocó, el Cauca, otras regiones y gran parte de ellas en Antioquia. Y pues uniendo, uno puede mirar en esa primera fase, siglo XVI, donde todavía no hay asentamientos, hace un recorrido que hacen los conquistadores ubicándose. Realmente las poblaciones que se crean son en tierra caliente, son Zaragoza, Remedio, Cáceres, todas con una reminiscencia del lugar de donde venían los españoles. ¿Por qué? En esas zonas, el río Nechí, el río Cauca, toda esa Santa Fe de Antioquia también, realmente había oro, siguen siendo regiones muy auríferas y los españoles buscaban era eso, y esos fueron los primeros asentamientos. Y es bueno que recordemos este dato por una tópica que vamos a ver luego, que tiene que ver mucho con la altura de las poblaciones y cómo va variando. Esas que fueron ciudades, por ahí mirando yo en alguna parte de Europa, uno de los primeros mapas de América del siglo XVI, veía yo, estaba Roma, estaba Constantinopla y estaba Cáceres en lo que sería hoy Antioquia. Cáceres es una cuestión diminuta y ya figuraba en un mapa. Se borró porque se acabó el oro, porque se mudaron a otra parte, etcétera. Ahora, una simple alusión, que esto sería ya suficiente para un tema. Aquí lo que encontraron los españoles fue unas poblaciones indígenas
no tan desarrolladas como las del Imperio Mexicano o el Imperio del Perú, pero con un cierto grado de desarrollo, variable según las zonas. Parece que los chibchas tenían ya un grado mayor de cohesión política. Se han encontrado pueblos, los arhuacos, con otras características, otras civilizaciones que ya llevaban 1000 años de desaparecidas, como en San Agustín. Pero en Antioquia había población indígena, pero parece que no era de las mismas dimensiones por ejemplo, de los chibchas, y mucho menos de los incas o los aztecas. Lo cierto del caso es que, sobre todo, por esa explotación tan fuerte de la minería, la población indígena desapareció muy rápidamente. No quiere decir que se han muerto todos, pero realmente los núcleos indígenas, en gran parte por el trabajo que se les impuso, también por lo que le sucedió a todos los indígenas de América. Es que la gran mortandad de los indígenas de América no fue por la guerra, por la explotación, fue por las enfermedades. Como eran poblaciones que que no tenían comunicación ni con los europeos ni los asiáticos, no tenían inmunidad hacia ciertas enfermedades. Por ejemplo, una gripa era mortal, el sarampión, y gran parte, se calcula que puede ser hasta el 70% de los muertos que hubo de la población indígena, que es de los genocidios más grandes de la historia de la humanidad en la primera época, perecieron precisamente por ese tipo de enfermedades que venían de Europa, que eran tratables totalmente allá porque había la inmunidad en los cuerpos y que aquí acababan con la población. Entonces, esa población indígena desaparece en gran parte, es sustituida, como en gran parte de América, por la población africana en calidad de esclavos, y eso hace ciertas características sobre el conjunto de la población antioqueña, que es el mestizaje. Y sobre esto vamos a volver. Hay unos trabajos muy interesantes de esta profesora María Teresa Uribe, donde muestra que hay dos Antioquias: la Antioquia blanca en la tierra fría y la Antioquia mestiza en las zonas calientes, que era donde había la minería, y que tiene ciertas características sobre las cuales, si tenemos tiempo, volveremos. Ahora, la otra característica que uno puede decir de esto, que en un principio se llamó Entre Ríos y que con el tiempo empezó a llamarse Antioquia, porque la Fundación Santa Fe de Antioquia es de las primeras ciudades fundadas en América, no hay que olvidarlo. Venían desde el Perú, Benalcázar, entre otras cosas. Benalcázar es Ben-al-Cazar, porque él como Robledo eran judíos conversos, que ese es otro elemento para conversar sobre América y sobre todas las cosas, y sobre todo para impugnar pues todos un cierto estereotipo que se creó de un blanco antioqueño puro y todas esas cosas. Esta población ya empieza entonces esta región a llamarse Antioquia, con unos territorios muy, muy indefinidos, pero con unas características. Esto era muy atrasado, Antioquia fue muy, muy atrasado, y fue muy atrasado incluso hasta prácticamente los albores de la independencia, durante el periodo colonial. Santa Fe de Antioquia era un caserío. Cáceres, Remedios, esos que subsistían por allá, eran caseríos simplemente. Y en estas regiones de clima, digamos, con menos problemas de enfermedades y toda esa cosa, apenas había unas poblaciones florecientes. Por ejemplo, el caso de Medellín, sobre lo que vamos a hablar varias veces. Medellín era ni siquiera un villorrio. Medellín era un valle muy fértil, donde había ganadería para que ese ganado sirviera pues para la alimentación de los mineros de todas esas zonas calientes. Eran fincas de engorde lo que había allá. Lo mismo en este valle que era menos productivo, pero también eran para dehesas. La misma ciudad de Río Negro no fue fundada aquí,
sino por allá, por el río Arma, precisamente en Tierra Caliente, y fue trasladada la imagen, más que la ciudad, para poder conservar el título de ciudad. Entonces, característica, Antioquia en el siglo XIX, en la colonia, es un territorio, en primer lugar, muy despoblado. Segundo, es un territorio muy, muy aislado, y es un territorio donde la actividad es la minería. Realmente sí se sacó mucho oro de Antioquia, con una característica que es bueno recordarla. Desde el inicio, la economía antioqueña, a través del oro, se liga al circuito mundial. Aquí no hubo producción para el consumo inmediato. Pues sí, había algunas cositas para comer, pero no era para la exportación, porque el oro iba a Europa y hacía todo el circuito que se conoce, terminaba en Italia, terminaba en Amberes o por allá. Es una manera de ir mirando para esos que hablan tanto de la globalización como cosas muy modernas, como ya desde lo que se muestra desde el descubrimiento de América se empieza a dar el fenómeno de la globalización, y en una mercancía como sería el oro, sacada desde acá, uno puede ver la ligazón de estas breñas con los grandes mercados internacionales. Ya decía que las ciudades eran muy poquitas, no había mucha población, y insisto en el papel de la minería. La única actividad productiva era la minería, y la minería en gran parte se hacía con esclavos, que ese es otro, porque es el mito antioqueño de algunos, bueno, de eso que llaman es que la antioqueñidad, que no he podido saber qué es eso, de que estos son territorios blancos o yo no sé qué. No, Antioquia es de los territorios racialmente más mezclados y donde había mucha esclavitud. Fue que fue terminándose porque se volvió improductiva con el transcurso de los tiempos, pero los que hacen censos de población ven que era bastante la población esclava y sus descendientes, especialmente en esas zonas y dedicadas a la minería. Quiero recomendarles un libro que es muy interesante, y no es un libro moderno sobre todos estos temas. Yo creo que es de los libros más interesantes que se han escrito en Antioquia, y es La geografía de Antioquia del doctor Uribe Ángel. Esa geografía fue escrita en 1985, o mejor, publicada. Yo ahora, con motivo de esta conversación, la volví a releer. Es una delicia realmente. Uno ve, ese señor se recorrió el territorio, y eso le dice, este valle, aquí por aquí venía tal quebrada, hay un montículo aquí, es decir, es un documento que valía la pena leer y releer, desde ese punto de vista, pero desde muchos otros. Por ejemplo, ese libro y otro, que escribió un librito chiquito que lo republicaron en la universidad, creo que en la Gobernación, se llama Viaje de Medellín a Bogotá, y él cuenta cómo por ahí hacia 1830, principios de la República, él había nacido en Envigado. El papá lo llevó para que estudiara medicina a Bogotá, y imagínense, a caballo por todos esos montes fue a Bogotá. 20 años después o 25 años después volvió a Bogotá y escribió el libro de Medellín a Bogotá, y compara lo que él vio 25 años antes y 25 años después. Ese libro es por ahí de 1860. Es una belleza. Habla que salen a caballo de Medellín, llegan al Santa Elena, que eso era una belleza, ese valle de Aburrá, no había fábricas, no había nada, sino dehesas, una belleza. Los poetas eran felices, allá se inspiraban, todo eso, y empieza el descenso hacia esta zona. Y entonces pasa por aquí, vienen a Río Negro, después se van a La Ceja, después, bueno, siguen un camino, que sobre ese camino hablaré varias veces. Pero miren esto, ya en ese momento dice: qué porvenir tan triste lo de esta región, cómo están tumbando los montes. Cuando yo pasé con mi papá hace 20 años, esto estaba lleno de montes, y ya los tumbaron, ya hay fincas, y eso era en 1860. Es muy interesante ver eso, y remito
porque ese es un autor, yo creo, que es el pensador antioqueño más importante del siglo XIX y no sé por qué lo han olvidado. Escribió sobre muchísimas cosas, pero les recomiendo especialmente el de la geografía de Antioquia, que tiene reediciones, porque para todos estos efectos, y además es un libro muy bonito, es muy, bueno, y tiene otra ventaja. Él habla, pues, es que hablar de ciudad en ese momento, sí tenían el título, pero no tenían los habitantes, de las ciudades de Antioquia y de los pueblos de Antioquia. Y hay una cosa muy interesante para ir adelantando. Así como decíamos que en la colonia esto fue muy atrasado, tanto que Moni Velarde, que lo mandaron los Borbones a que mirara esta región, y Silvestre, decían, Antioquia, eso es de las regiones más atrasadas que tiene el imperio, eso es tan atrasado como los territorios en África, que esto era por aquí unas montañas sin caminos, todo este tipo de cosas. Y hasta ese momento empieza a cambiar en una forma, ya las razones, pues no es del caso verlas acá, más o menos al final de la colonia, pero económicamente se dio lo que llamarían, con terminología de los años 60, el despegue, el take off, o lo que llamarían el desarrollo económico. Es increíble el desarrollo que hay en esta región, sobre todo comparativamente con el resto del país. Y aquí caigo, miren cómo las regiones, unas, digamos, van bajando y otras van subiendo. La costa empieza a hundirse. Cartagena, que era de las ciudades más importantes de América, con la guerra de independencia, el sitio, todo eso se hunde. Y a mediados del siglo XIX, Cartagena pues era un villorrio dentro de unas murallas. Otras zonas les pasó lo mismo. Por el contrario, Antioquia echa para adelante. Y habría que hacer unas o otras glosas. Primero, la independencia, que es algo que les sugiero a los que quieran investigar estas cosas. Antioquia contribuyó muchísimo a la independencia, mucho más de lo que se piensa. Lo que pasa es que aquí no somos muy dados a vivir de los héroes y de la carreta y de la cosa, como en otras ciudades de otras regiones del país. Pero fueron muchos los combatientes de aquí, de esta región, que fueron a combatir la independencia. Sobre todo en la primera fase, cuando fueron a Venezuela con Bolívar en 1813, fue una gente muy preparada de Antioquia que había, y ya murió, y eso fue un golpe para esta provincia. Pero sobre todo, Antioquia contribuyó muchísimo con el oro, con la minería. ¿Por qué? Porque una vez, después de la batalla de Boyacá, eso fue una batalla, pero había que liberar el territorio, gran parte del territorio nacional, y seguir hacia el Ecuador y hacia el Perú. Miren ustedes, el ejército que comandaba Bolívar en el Perú tenía 30.000 hombres. ¿Cuánto vale tener 30.000 hombres en 1924? Ni Cuba con la Unión Soviética, cuando se los llevó por allá para el África, tuvo tanta gente. Eso valía plata, eso valía plata, y casi toda esa plata salió de Antioquia. Eso es muy interesante, de la minería antioqueña. Aparte de que hubo gente muy importante, Francisco Antonio Sea fue el primer vicepresidente, los José Manuel Restrepo, José María Córdoba, de esta zona, el militar más importante de la historia de Colombia. Entonces, entonces, la entidad antioqueña empieza, así como se diluía en la colonia y esto era por allá, Antioquia empieza a figurar como con entidad y a tener una presencia en el país. Y aquí voy ligando con esta zona. En ese periodo de la independencia había solamente 3 poblaciones, porque eso no eran ciudades, aunque sí se llamara Antioquia. Antioquia, Santa Fe, Antioquia, un villorrio, Medellín, que estaba recién fundada, y Río Negro, que de cierta manera era más importante que Medellín. En ese momento, el peso de Río Negro es muy importante. ¿Por qué? Y yo voy a insistir mucho en este concepto, que es uno de los que hay que tener en cuenta, las vías de comunicación. La salida hacia el mundo, que esto estaba en unas montañas,
era por, como sigue siendo por mucho tiempo, por el río Magdalena. Y la salida era por aquí, Río Negro, el camino de Islitas que llamaba, Nare, y de allá se salía. O sea, que tener una vía de comunicación hacia el mundo exterior fue sumamente importante. Y eso le permitió a un sector comerciante de Río Negro ser sumamente potente. Muy, muy, muy rico, muy rico. Uno lo ve, estos señores, por ejemplo, los capitalistas más grandes que hubo en el momento de la independencia, los señores, Sáenz, los señores, todos los del tabaco, todo eso eran capitalistas de Río Negro, con una característica muy interesante. Esta gente eran muy amigos políticamente del general Santander, hasta el punto que en la noche septembrina, esa asonada donde casi matan al libertador Bolívar, allá decían, esa fue la revolución de los antioqueños, porque gran parte eran, y la prueba es que Ospina Rodríguez, que estaba allá, que era de Huasca por allá, se vino de mulero aquí, por eso no lo fusilaron, porque aquí estaba el núcleo antibolivariano y santanderista. Y la segunda fase es cuando José María Córdoba se insurge contra la dictadura de Bolívar. Hay un libro de un inglés muy bueno que salió hace poco sobre la batalla del Santuario, y realmente lo que decían esto es contra los extranjeros, contra los mercenarios que han venido de Inglaterra, contratados para la independencia, y contra los venezolanos, los militares venezolanos. Fue un movimiento antioqueño totalmente. Esto lo traigo a cuenta porque empieza uno a ver que así como antes la noción de Antioquia no era muy difusa, a partir de ese momento, por muchas razones, Antioquia como región y culturalmente empieza a tomar una entidad muy fuerte. Al mismo tiempo pasa una cosa muy especial, que se inicia la llamada colonización antioqueña. Ya desde finales de la colonia se había empezado un poco, y a partir del siglo XIX, que no ha pasado en América, sino hay dos países parecidos en América, que son Brasil y Colombia, por una colonización permanente. Colombia inició esa colonización a finales del siglo XVIII y todavía no se ha acabado. Sobre esto habría mucho que haber, la violencia se liga mucho a eso. Los territorios de colonización son territorios violentos porque no hay seguridad sobre la propiedad, porque no hay Estado, pero ese es para otro tipo de consideración. Y entonces empiezan por diferentes lados. Por ejemplo, aquí, en esta zona, los vecinos de Río Negro van primero empieza la colonización de Abejorral, se funda Río Negro, muy, muy coetáneo con las guerras de independencia, y empieza esa colonización hacia el sur, que se va, coge todo el departamento de Caldas y una parte de las montañas del Tolima. Y Sonsón surge como una gran ciudad, riquísima. En algún censo, por ejemplo, Sonsón, por hacia 1870, era la tercera ciudad en población en Colombia. Tenía más habitantes que Cartagena, que Palmira, que era más grande que Cali. ¿Por qué? Porque eso se volvió un centro económico. Todos los comerciantes y todo que le vendían a todos los colonos que se iban por allá. Y empezó Medellín, se va hacia Magá, y es esa colonización hacia al suroeste antioqueño. Esas son las colonizaciones por el momento. Después habrá otras y habrá posibilidades. Entonces empiezan a formarse también subregiones en lo que es Antioquia. En esa región de Antioquia empiezan a surgir subregiones. Así como en la colonia había unas por allá, 2 o 3 pueblos por aquí en las montañas, Santa Rosa de pronto también. Después empiezan a crearse comarcas con entidad de tipo regional.
Y por eso uno ya ve en el siglo XIX el suroeste tiene sus características. Esta parte de oriente tiene que casi se va hasta Manizales y hasta el sur de Manizales, hasta que se divide Caldas. También hay cambios. Sonsón se vuelve más importante que Río Negro. Y Río Negro, que en el siglo XIX, al momento de la independencia, era la ciudad más importante del departamento, empieza a decaer, empieza. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, porque estos grandes capitalistas, muchos de ellos se trasladan para Bogotá. De esas familias de abolengos de Bogotá, muchos de ellos lorenzanas, Montoyas, todo eso, son aquí de Río Negro que se fueron en esa época, se fueron los capitales. Pero hubo otra cosa que empieza a presentarse en el siglo XIX. Es una pugna entre Medellín y Río Negro. Y al fin la gana Medellín. ¿Por qué? Por muchas razones. Yo destaco dos. Otra vez las vías de comunicación. Se pensó, ¿para dónde vamos a hacer la salida ahora que hay ferrocarriles? ¿A dónde la hacemos al Magdalena? ¿La hacemos o la hacemos por el Porce? Y a partir de ese momento se disparó Medellín, porque era una vía de comunicación hacia el mundo, más barata. Entonces quiero ligar siempre, para que lo tengan en cuenta, el asunto de las vías de comunicación son sumamente determinantes. Tal vez habría otras cuestiones. Y en Medellín, pues eso fue muy. Otra. Por la época de la independencia, desde la colonia, el obispo estaba en Santa Fe de Antioquia. Pugnan que se lo pasen para Río Negro, para Medellín, y ponen el obispado en Medellín. A uno le puede decir hasta simpático, ¿por qué por un obispo? No, es que lo que implicaba tener un obispado en una ciudad, impulsaba la ciudad. Entonces, eso lo traigo y podríamos citar muchos otros ejemplos para ver cómo esto tiene una dinámica y cómo van las regiones, incluso las ciudades van subiendo y van cayendo por muy diferentes razones. Eso, grosso modo, el siglo XIX. Todavía falta una cosa. En el siglo XIX están las estadísticas, eso ha estado muy estudiado, Parson, todo eso. Por ejemplo, Antioquia pasó a ser esa cosa, que era por allá aislada, a ser el estado, cuando había el estado federales, o la región más importante y más rica económicamente del país. Primero, demográficamente. Es decir, están las estadísticas. Este país, lo que eran Antioquia a principios del siglo XIX y lo que es en 1920, Antioquia en ese momento, ya hacia 1920, que es cuando ya empieza a frenarse la colonización del sur, era más o menos el 30% de la población del país, cuando a principios era una cuestión aislada. Pero es que además vino otra cosa que fue muy importante, el café. En esas regiones de colonización se plantó café. Y el café ya es la segunda mitad del siglo XIX, es un producto que se instala en orliga con la economía mundial. Además ya hay muchos estudios sobre eso, las características en general. El café, había grandes propiedades, pero también se hizo en pequeñas propiedades, daba mucha mano de obra. Durante la cosecha cafetera toda la familia trabaja, hasta en las regiones cafeteras, no sé si todavía, cuando hay la cosecha no hay escuela pública, porque ahí tiene trabajo desde el niño que recoge, que la señora que mueve, el que le muele, el que asolea el café, todo ese tipo de cosas. Entonces hay una ligazón entre eso. Antioquia sigue produciendo oro y se vuelve una región, la región rica de Colombia. Sin embargo, es una región que no tiene el mismo poder político. Durante el siglo XIX Antioquia no hay presidentes antioqueños. Vean. Yo le permiso que pasar al baño un instante. Ir al baño no tiene ningún problema.
decíamos del siglo XIX que hay un balance, digamos, unas regiones que se van hundiendo, la costa sobre todo se hunde mucho, los Santanderes también algo, porque la producción de quina y de otros productos la hunden, y Antioquia sale. Es una región pues, por muchas cosas, por ejemplo, que realmente Antioquia tuvo unos gobernantes que se fijaron mucho en la educación. Están los trabajos de Safor y hay muchos trabajos, como por ejemplo la educación primaria aquí. Esta era la región de menos iletrados en Colombia. Hasta en los pueblitos había escuelitas, hasta quinto bachillerato, tercero. Eso fue muy importante, la misma creación de la Universidad de Antioquia. Es decir, se unieron una cantidad de circunstancias. Ahora, para lo que va a venir, es bueno pensar que en ese contexto entonces surge, llamemos un sector capitalista, con características que lo van a transformar luego en sector industrial. Por muchas razones que están estudiadas, yo simplemente voy a decir una o dos. Por ejemplo, y eso Álvaro López Toro lo estudió hace mucho tiempo muy bien, aquí la minería tuvo unas características diferentes, por ejemplo, a la del Cauca. En el Cauca eran los grandes terratenientes caucanos, que son las mismas familias actuales, incluyendo a Paloma Valencia y a su primo, el ministro de Agricultura. Son los mismos desde esa época, ahora más pobres, pero es la misma cosa. Tenían sus grandes haciendas en la cordillera que explotaban con los indios. El problema indígena sigue en el Cauca, no es casual. Ya sacaban la comida para alimentar la población negra, chocuana, esclava, porque ellos estaban dedicados a la minería y la subsistencia venía de otra parte. Y por eso, ya eso es otro tipo de estudio, que también es otra región muy particular. Cuando estudiamos las regiones colombianas, lo que ha sido el Pacífico es una región interesantísima, desafortunadamente olvidada, si es que ese es el término, y pobre y toda esa cosa, hasta el punto que alguien decía que si queremos entrar en la globalización y queremos ligarnos con el Pacífico, primero hagamos la carretera a uno de esos puertos, en vez de antes de ir a Tokio o ir a Shanghái. Bueno, pero eso son digresiones. Aquí la minería, sin excluir las cuadrillas de esclavos, que sobre todo fueron al principio, en gran parte se hizo en todas estas quebradas, todas. Yo vi mineros en el río Medellín cuando estaba chiquito, por aquí en Guarzo, por aquí en Río Negro, por toda parte. Eran mineros individuales o familiares y empezaron a hacer unas sociedades de minas, asociarse para esa actividad. O sea que en esta región empezó culturalmente a tener una aproximación a lo que era el sentido de la sociedad para efectos económicos. Y eso es muy importante porque en esto los fenómenos culturales cuentan muchísimo. Entonces, esa, por ejemplo, es una cuestión que hay que ligar con el oro. Bueno, segundo, toda esa producción de oro, la fundición, las fundiciones estaban en Medellín, y eso se puede, hay los estudios sobre eso. Los mineros o saqueaban las huacas, y todos esos tesoros que ahora serían tesoros culturales, los traían a las fundiciones de Medellín, allá los volvían chicuca y los echaban para el exterior en barras. La colonización, que también se ha mistificado, fue muy democrática, pero tampoco como se ha dicho. Es decir, sobre todo, por ejemplo, esta de suroeste fue de terratenientes. Todavía subsisten las grandes fincas. Eso no es de pequeña propiedad como mistifican en las novelas y todo ese tipo de cosas. Y son de las mismas familias, entre otras cosas. Pero también eso eso fueron ganaderías fundamentalmente, dieron un excedente económico. Y
el comercio se desarrolló muchísimo. Y con la vía de comunicación, cuando empieza ya el ferrocarril, aunque sea de a poco hacia Puerto Berrío desde el siglo XIX, eso permite un comercio mayor, no solamente con el centro del país, sino con el exterior. En suma, por esa y por otras razones, se van formando unos capitales importantes en Antioquia. Capitales que tienen el centro, que es el comercio. Son generalmente familias comerciantes, que era lo más lucrativo de las actividades, que tenían posiblemente también fincas, que compraban oro. Entonces, ese núcleo social acumula un capital, además ya hay nociones de las sociedades y eso, por su actividad económica tienen una visión hacia el exterior. Muchos de ellos les toca ir a Jamaica a traer las mercancías, algunos de ellos van a Europa, pero es que el comercio exterior no se hacía con Inglaterra directamente, se hacía era a través de las islas del Caribe, tanto las inglesas como las holandesas, el viaje era a Jamaica o a esas partes. Entonces tenían una visión exterior y hay un momento en que se da un paso de que entonces, en vez de seguir trayendo muchas de esas mercancías, resultó que era mejor producirlas aquí. Si tenían el capital, si tenían los contactos, si tenían una visión empresarial, pues ese es el paso que apenas lo menciono, pero que está muy estudiado, hay muchos libros por eso. Se pasa del comercio a la industria. Y esa industria se sitúa en el Valle de Aburrá, fundamentalmente cerquita a Medellín. ¿Por qué? Porque allá estaban los capitalistas que tenían este tipo, digamos, de características que les digo. Pero había otras, porque las primeras fábricas siempre se hicieron al lado de las caídas de agua para poder poner las primeras planticas eléctricas. Por eso las primeras estaban en Bello, por ejemplo, buscando esas caídas de agua. Por Envigado también, buscando las caídas de agua. Ya había ferrocarril, que eso permitía traer máquinas grandes, permitía, bueno, entonces se da esa circunstancia y a partir de ese momento entonces, ya sí Medellín, el Valle de Aburrá, pero Medellín coge un impulso, la región, porque volvamos a hablar de región, esa región sobrepasa a las otras regiones. ¿Qué pasa con esta región del suroeste? Perdón, de oriente. Una vez que la colonización termina y cada vez se va más hacia el sur, porque es Pácora, es Aguadas, es Manizales, después es el Quindío, después es la cordillera, el Líbano, que son colonizaciones antioqueñas. Hermano, yo participé en un estudio hace tiempos, incluso en el Valle del Cauca, en el Valle hay núcleos de colonización antioqueña que tienen la arquitectura antioqueña, por ejemplo. Entonces, cada vez el centro económico se va alejando de Sonsón y ya se vuelve Manizales, ya se vuelve el otro. Además, Manizales se crece porque se hace el ferrocarril del Pacífico y luego se lleva hacia Pereira y hacia Manizales. Y el café se puede sacar por allá, siempre las vías de comunicación. Entonces, eso hace que también empiece una decadencia, por ejemplo, de toda esta zona. Río Negro se mantuvo, digamos. Esto era un veraneadero y se producía algo de zapatos y cosas de esas, pero aquí no había mayor industria, hasta un momento del que vamos a hablar. Pero, por ejemplo, Sonsón. Y hay un fenómeno muy interesante. A mí me tocó, porque yo ya tengo mis años, yo recuerdo cuando yo estudiaba geografía en 1948 en el colegio, Medellín era importante, ya tenía 3 veces más habitantes que los otros, pero lo que llamaban los pueblos eran muy importantes. Yarumal, Sonsón, Andes, Santa Rosa, Río Negro, es decir, y el conjunto de la población no estaba ubicado en el Valle de Aburrá. Es decir, electoralmente inclusive que era muy importante. Yo diría que la mayoría de la población todavía vivía no en el Valle de Aburrá. Entonces, el concepto de región había entonces el Valle de Aburrá ya cogiendo la preeminencia, que terminó en el centralismo, que también si hay centralismo nacional también hay centralismo departamental. Y
estas regiones que se estancan. Vienen los años 60 y empieza otro fenómeno muy interesante de colonización, que es el último que hay hasta ahora en Antioquia. Es la colonización de Occidente. No había banano allá. Entonces, fuimos casa por casa en apartado, pero casa es decir mucho. Allá no había sino prostíbulos y cantinas, recuerdo. Y no había, y es que todavía lo visualizo, eran 200, 300 casas, la mayoría parrandeaderos. Hoy tiene 100.000 habitantes, creo, o algo más apartado. Hay una colonización allá, ¿ligada a qué? A varias cosas. Otra vez la vía de comunicación. En los años 50 se hace una trocha, pero al fin y al cabo es la carretera que comunica por fin a Urabá con el centro de la ciudad, con Medellín. Y hay otra cosa, un producto de exportación. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no me dijo desde antes? Bueno, un producto de exportación, el banano, que mete esa región en el circuito mundial. Y entonces lo que vemos hoy, yo entiendo que a partir de al mismo tiempo viene otra zona. La carretera otra vez. Se hace por fin una carretera a los hijos a conocer una camionetica. Días. Pero se comunicó. Y uno ve cómo… ¿Qué hago yo? Tomarlo desde ahí el centro. ¿Así? Bueno, perdón. Bueno, usted me avisa todas las veces, bastante, ¿sí? Bueno. Entonces, miren ustedes, Caucasia es un centro importantísimo. Esto lo traigo pues así, todo esto es abuelo de paso, de pájaro, cómo el concepto de región va cambiando, cómo unas se hunden, cómo otras se mantienen y cómo otras surgen. Ahora, ¿cuál es la realidad desde el punto de vista este? Realmente es una realidad ya, yo creo que más o menos a partir de los años 50 del siglo pasado, pues de 50, 60 años, donde es incuestionable que Medellín y el Valle de Aburrá absorbieron demográficamente, en Producto Interno Bruto, en comer, en todos los patrones que haya. Y que las otras regiones se han mantenido, algunas otras se han deteriorado y otras han surgido. Porque es muy interesante y vuelvo a insistir, insisto en tres: Urabá, Bajo Cauca y esta región está resurgiendo. Y está resurgiendo desde hace muy poco tiempo. ¿Qué puedo decir yo de esta región? No tengo las estadísticas, no soy especialista en esto y vendrán unos profesores que han trabajado eso y les darán los datos. Yo lo que sí puedo decir es lo que yo vi. Cuando yo era niño, uno venía a Río Negro a ver un pueblo muy bonito porque era viejo. En esos días también lo quemaron, entonces se puso menos viejo por razones políticas. Pero era una cosa histórica, uno venía a Río Negro, era un paseo venir a Río Negro, muy bien. En Medellín, por ejemplo, los veraneaderos no eran por aquí, eran por La Estrella, por el Caldas, porque Río Negro dice que era muy frío. En serio, son todo ese tipo de cuestiones. Hay un momento en que empieza un resurgimiento de esta zona. Yo lo sitúo, sin tener mayores estadísticas, por ahí en los años 80. Lo ligo a algunas cosas, puedo estar equivocado. Otra vez la vía de comunicación. Se abre la carretera a Bogotá por esta zona. Y esto se vuelve, se conecta al mercado nacional, que ya sí es muy grande. Y yo no excluyo que eso haya sido una cosa, uno de los elementos más interesantes. Segundo, también el Valle de Aburrá empieza con una problemática muy fuerte. Una cosa que vivió Latinoamérica, pero muy especialmente Colombia, es la tugurización
que tiene que ver mucho en Colombia con todo el problema de la violencia de los años 50 y la otra que continuó. Cuando yo era niño había pues gente pobre y había gente rica y había gente que tenía unas casitas, pero no, el concepto de tugurio no existía. El concepto de tugurio es cuando la habitación precaria se vuelve masiva y crece y es desordenada y todo ese tipo, y eso es producto de los años 50 de la violencia y de los 60. Hay otro tipo de problemas, también la polución, eso es un valle encerrado. Hay otro tipo de consideraciones, salarios, lo que fuera. Lo cierto, ya, bueno, sí. A partir de los 60, yo lo situaría más o menos los años 80. Realmente esto toma un desarrollo muy interesante. Es decir, empiezan a trasladarse fábricas a esta zona. No sé si era que hubo también incentivos tributarios, no sé si los hubo o no, pero de todas maneras, si los hubo o no es otra cosa, pero que son muy importantes a veces para las decisiones económicas, razones ecológicas, razones de mucha índole, y lo cierto del caso es que esta región ha vuelto a coger un impulso muy grande, y ya no solamente este valle de Río Negro, sino lo que es la región, esta región de Oriente que abarcaría hasta Sonsón y hasta todas estas partes. Hay un elemento también muy interesante, y es toda la riqueza hidroeléctrica que está en esta zona. Eso tuvo que ver indudablemente, todo ese tipo de grandes obras que se construyeron, enriquecieron la zona y contribuyeron con otras cosas a una zona que fue muy importante hace 200 años, que se deprimió y que ahora está volviendo a coger mucha fuerza. Ojalá no coja tanta fuerza que se dañe como se dañó Medellín, pero bueno, esas son las cosas del llamado progreso. Yo tenía la idea de hablar de algunas cuestiones referentes a mi persona, no por el prurito, sino para poder ligar algo, porque yo no soy un emprendedor, yo no he tenido almacén, no tengo fábrica, no he conseguido plata ni la voy a conseguir, pero admiro mucho al hombre de negocios. Pero tal vez, para terminar, 2 o 3 cositas. Yo me dedicaba a una profesión, fui abogado, bueno, primero, me dedicaba a varias, porque yo soy especialista en cultura general, soy toderito, fui abogado, fui esto, bueno, pero fundamentalmente, y es lo que me honra, he sido profesor universitario en el campo de la historia. Hay cosas, por ejemplo, que pensaba, es decir, yo nací en 1940, muy bien, tocó un país totalmente cerrado, de la violencia que se empieza en el año 48, un país con dictaduras, los años 50 es la época más desinstitucionalizada de la historia de Colombia, dictaduras civiles, dictaduras militares, violencia terrible, todas esas cosas. Eso correspondido, tuve una educación totalmente arcaica, pero no fue el único. La educación en Colombia era arcaica, era una educación de tipo franquista, porque aquí se admiraba mucho a Franco por la situación política que había. Bueno, se abre esto en los años 60 un poco, no se abre con el Frente Nacional indudablemente. Cambia la educación, por ejemplo, no de un golpe. Yo contaba ayer con unos amigos de la Universidad de Antioquia, en mi vida, ahora vamos a cumplir 50 años de la fundación de la Universidad Autónoma Latinoamericana, yo vengo dentro de 15 días. Yo siendo muy joven fui el primer rector, de eso, no sé, antes salió de esa universidad y fui profesor. Y recuerdo que fundamos, porque eso era una universidad que quería ser una universidad libre, con unos nuevos parámetros, manejada por estudiantes y profesores, que no fuera una cosa tan autoritaria como la que había. Y entre las cosas, como modernizantes, pusimos un liceo donde pudieran, que era un liceo para hombres y mujeres. Tuvimos un problema con el sector eclesiástico, pues casi descomuniones, porque habíamos fundado un colegio
donde eran niños y niñas a estudiar juntos. Ustedes se ríen, seguramente tienen todo el derecho a reírse, pero eso pasaba, eso pasaba. Esto era una cosa realmente cerrada, autoritaria. Yo no soy antirreligioso de ninguna manera, no, pero clerical, cerrada, con una iglesia atrasada anterior al Concilio Vaticano, porque es que el Concilio Vaticano abrió también mucho lo de la iglesia. Entonces, era una educación además elitista. Hubo unos cambios muy fuertes, producto del Frente Nacional en gran parte. Creció la universidad, por ejemplo. Ayer que fui a la universidad recuerdo cuando me tocó estrenarla, hace 50 años. Es decir, la universidad pública se abrió con otro tipo de parámetros. La mujer ya más tranquilamente pudo ir a la universidad. Es que las mujeres en la universidad en otra época eran valientes las que iban y eran muy poquitas. Cuando yo estudié Derecho, éramos muy poquitos, en la facultad eran unos 90, 100, y no había más del 3 o 4% de mujeres. Que eso era, no, era inaudito, y en medicina sí que menos iba a haber. Es decir, el hecho de que esto haya tenido unos cambios tan grandes ha sido muy positivo. Eso para unas personas que cada profesión. Por ejemplo, una de las cosas interesantes que pasó en esa época, en los años 60, fue que yo lo tengo en un libro que se llama Los años 60, una revolución en la cultura. Hablo de todo esto más despacio, por razones del problema de la Guerra Fría, de la pelea de Cuba con los Estados Unidos. Cuba organizó su política exterior con guerrillas y eso. Estados Unidos intentó la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso implicó una cosa muy interesante: invertir en educación. Todas estas ciudades universitarias son con plata de las fundaciones americanas. Creció la universidad y es la época donde las becas pululaban. Uno terminaba carrera y eso no era como coger un taxi en Nueva York, hacía así y le paraba el taxi, le paraba la beca. Quiere ir con la Ford, quiere ir con la esta, quiere ir con la otra. Eso tuvo fue muy importante, porque nos abrió la mollera a mucha gente que salíamos de un país atrasado, clerical, con el antioqueñismo, todas esas cosas, a ver el mundo. Y además nos tocó una época muy interesante. Los que iban para Estados Unidos les tocó ver hippies, les tocó ir a los Beatles, les tocó que había marihuana, yo no la recomiendo, pero la había. Es decir, y los que fuimos a Francia vimos el mayo del 68 y Jean-Paul Sartre y la izquierda y la derecha, y los que fueron a Roma, aunque muchos sacerdotes que fueron, les tocó el Concilio Vaticano que era un boleo. Entonces, eso tuvo una influencia sumamente grande en todos nosotros y en la sociedad colombiana. Y podía seguir con los ejemplos. Esto lo traigo a cuento, es por lo siguiente. Yo creo que esto del emprendimiento es para todos. Yo creo que también puede haber emprendimiento en todas las. Yo diría que en ese sentido yo también fui emprendedor y me metí en el emprendimiento. No me voy a poner de ejemplo de ninguna manera, pero a ver, porque uno tuvo opciones. Por ejemplo, cuando se abrió el mundo, había dos opciones. Uno se quedaba aquí en Medellín con la mamá bien bueno, o se iba a la aventura, y se iba para París, y se iba para Nueva York, o se iba para donde fuera, aguantar hambre en parte porque las becas eran duras, el idioma, la cosa. Eso creo que es una manera de emprendimiento, y que la puede tener también alguien con una empresa, o se queda con lo que tiene, muy bien, listo ahí hasta que se quiebre, o se mete en la innovación, por ejemplo. Son opciones que hay que aprovechar. Otra, con todo lo que he hablado hoy de las regiones, el mundo cambia. Y así como las regiones hay unas que suben y otras que bajan, también, por ejemplo, en las empresas puede ser así. Una puede ser muy rentable durante 20 años, pero se inventó una máquina distinta en el exterior, o se inventó el plástico, entonces ya la loza se vende menos, el que sigue con la loza se quebró. Es decir, yo entiendo innovaciones en ese sentido, pues puede ser muy pueril, pero es decir,
en cualquier actividad que uno esté en el mundo, necesita, si quiere que le vaya bien, primero, que le guste. Ahora, desafortunadamente no todos los seres humanos pueden trabajar en lo que les gusta, porque ante la necesidad hay que trabajar en lo que se pueda, que esa es la otra. Trabajar en lo que se pueda, si no hay otra alternativa. Trabajo. Segundo, trabajo. Nadie, por inteligente que sea, por dotado que sea, para los negocios, para las matemáticas, si no trabaja no sobresale, no echa para adelante. Tercero, tener los ojos abiertos a los cambios. Eso sí, medirlos, pero no empecinarse en quedarse, sino si quiere uno ir en la ola, tiene que mirar las cosas nuevas y las aperturas. Entonces, habría otras muchas cosas que tal vez hay muy forzadamente, yo las meto, pero algo tendría que decir para hablar de esto del emprendimiento, cuestión de la que nunca había hablado. Yo creo que es suficiente por hoy, gracias. Bueno, vamos a continuar con las preguntas del público. Por favor, me alzan la mano si alguien tiene alguna pregunta que le quiera o algún comentario o observación para el profesor. Profesor, muchas gracias por la intervención. Quedan pues muchas preguntas igual o muchas ganas de seguir ampliando otros temas. Yo quería hacer dos preguntas como muy básicas alrededor de todo lo que nos expuso hoy. Uno de los puntos claves de la conferencia es entender la importancia de las vías de comunicación, sean fluvial, terrestres o estas vías que permiten tener conexiones, bien para el dinamismo de una región o bien para lo que se llama progreso o se tilda como desarrollo. Pero en ese sentido, desde la historia, ¿cómo podría uno explicar cómo surgen y cómo se opacan unas vías respecto a otras, ¿cierto? ¿Por qué hay decadencia de unas y por qué hay resurgimientos o surgimientos de unas? Y la segunda pregunta tiene que ver con esa idea de minería que tanto representa a los antioqueños o que por lo menos les hace tener un renglón en esa economía, y que tiene que ver también con la cultura, con esa economía y la cultura. ¿Cómo explicar la relación entre una región y otra, en este caso la región del Pacífico, Chocó, con la región de Antioquia, más allá de lo que aporta la minería del oro? Esas relaciones como cultura y otras que están mediadas también por esa minería. Esas son las dos preguntas. Sobre la primera, la innovación siempre es subversiva. Subversiva no es que subversiva es que la metan a la cárcel y le hagan consejo de guerra, no. Subversiva tiene que romper. El que innova es porque está metiéndose en un territorio desconocido y no se quedó contento con lo que hay. Y por eso siempre las innovaciones han tenido sus detractores. La técnica, pues está el movimiento laudista. Es decir, cuando se inventaron los primeros telares, la reacción de los artesanos que vivían de eso y se quedaban sin trabajo fue quemar los telares. Me da pena lo que voy a decir, ¿qué es lo que le va a pasar a los taxistas con los Uber? De cierta manera son cosas, puede ser injustas, yo no voy a entrar en eso, pero ante la tecnología, pues, esa es la que se impone. Pero por supuesto, al imponerse una innovación, pues está chocando con unos intereses que se van a oponer. Eso puede ser lo más empírico, sin contar lo ideológico. Cuando Galileo descubrió que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, sino la Tierra el que giraba alrededor del Sol, que era un descubrimiento impresionante, es una innovación impresionante, pues obviamente hubo gente que dijo, eso no puede ser porque la Biblia o tal libro dice tal cosa, chocó con algo. Entonces siempre hay un choque,
pero innovar es romper, y la innovación por lo regular se impone. Por supuesto, siempre habrá gente que no. Le voy a poner un caso extremo, que por lo menos en Estados Unidos tienen que llegar a los tribunales. Todavía hay sectores respetables religiosos que creen que la vacuna está contra las leyes de Dios y no vacunan a los niños. Entonces los niños tienen que venir un juez en Estados Unidos y decir, vacúnenlos si no se muere. Es una manera de no aceptar, eso lo vería yo en esa dinámica. Lo del Chocó, o más que el Chocó, la costa pacífica sí. Primero, esa es una región. Si hay alguna región en Colombia clarísima, es la región del Chocó. Por todas esas características, étnicamente, culturalmente, geográfica, biológicamente, en gran parte son de las selvas más pluviosas del mundo. Por otro lado, es una cultura extraordinaria. Claro que con unas visiones racistas, que son las que han dominado el mundo, pues son subculturas para algunos, pero la cultura que hay en una zona como el Chocó, los que hemos estado por allá adentro algunas veces, ver una ceremonia de alabados, de cosas de esas, es una cultura fabulosa, pero bueno. ¿Por qué? Pues yo creo que la explicación es histórica en este sentido. Los americanos, los europeos vienen aquí muy bien. Aquí estaban los indiecitos tranquilos, vinieron, les quemaron los ídolos, los pusieron a trabajar y tal cosa. Cuando se acabaron, se fueron para África, ya estaban los africanos tranquilos, con sus culturas, lo que fuera, y a la brava se los trajeron para acá. De paso quiero hacer una glosa. Eso no solamente siguió Europa haciendo eso hasta hace 70 años, que el colonialismo se acabó. Y ahí vino la venganza que viene. Es decir, los africanos estaban tranquilos allá y los árabes se fueron allá, alborotaron el avispero para decir algo. No es casual que esos estén ahora en París, en Londres, en otra parte. Si los hubieran dejado allá tranquilos, no estaríamos en estas. Eso no es justificación, pero no se puede olvidar en el análisis de lo que está pasando, es que la actitud imperialista europea atizó ese problema que ahora se presenta, ya no en África, sino que se les presenta en esos capitales. Pero bueno, esa gente viene en condición de esclavos, pues, ni hablar pues de las condiciones en que vienen desconocidas. Los ubican en un territorio, en cuadrillas, no les dan educación, ¿no? Está prohibida la educación, porque se sublevaban, encadenados muchas veces. Pues obviamente eso determina que entonces culturalmente esa zona va a ser atrasada culturalmente, no porque los habitantes sean inferiores, son tan capaces como los otros, pero ponga cualquier persona de un pigmento blanco o amarillo o lo que sea, por generaciones sin educación, pues va a dar resultado. Entonces, eso es lo que es producto de una dominación secular y que se presenta no solamente allá, sino también en la visión, no nos digamos mentiras. Antioquia con el Chocó. Antioquia no ha querido abrir esas carreteras al Chocó porque nos llenamos de chocuanos, como dicen algunos. No hay derecho que no haya una carretera pavimentada, pero es que eso es adrede, con una ideología, no de todo el mundo, que se queden allá. Un abandono del Estado central, impresionante. Y también los medios, porque es decir, en esas condiciones los medios de hacerse valer son mínimos. Pues no tienen imprentas, no tienen universidades, no tienen esto. Entonces la protesta es lo que están ahora, tienen que protestar en Quibdó, por fin, protestando. Es decir, sus medios de defensa son muy difíciles. Yo creo que eso es un caso típico, y por eso no es casual que es la región más atrasada, más pobre del país. Pero no es porque sean negros, como dicen algunos, no, es porque secularmente los han mantenido en una situación de sumisión.
Eso pues para mí es muy claro. Lo otro son pues ya acudir a teorías raciales o de inferioridad, pues eso no tiene ningún sentido. Profesor Tirado, muchas gracias por su presentación. Me surgen dos inquietudes. De escucharlo, sin duda, se han dado emprendimientos en el país y regionales muy importantes, como por ejemplo las decisiones de la producción cafetera, decidir y por ejemplo producir más café en el país y tratar de conectarlo con el exterior, una conexión que usted nos comentaba bien logra el país a través de la economía cafetera. La minería también representó en su momento una actividad económica muy importante que sin duda requirió de los empresarios, los emprendedores, los que estaban dispuestos a tomar la decisión y también el riesgo de tratar entonces de explotar las canteras y las minas en el departamento. En ese sentido, también recordar que usted nos mencionaba, hay decisiones de gobierno o nos daba a entrever que hay innovaciones públicas, emprendimientos públicos que pueden transformar o consolidar las regiones. ¿Podría usted comentarnos un poco más, en particular, por ejemplo, en la década de los 60 o en particular pues en el siglo XIX, siglo XX, algunas decisiones de gobierno que fueron importantes para consolidar la actividad económica, el desarrollo de Colombia o de Antioquia en particular? De pronto algunas decisiones que fueron clave, que terminaron siendo importantes para consolidar algunas ciudades, regiones, Antioquia, y sin duda eso tiene que ver con el emprendimiento, las decisiones del gobierno, por ejemplo, que facilitan el desarrollo de la actividad económica y que también son a veces riesgosas y también muestran la innovación desde la perspectiva pública. No, sí, claramente, mire, desde el momento de la independencia, para no irnos más atrás, en la, llamémoslo teoría, en la práctica constitucional, que es el aparato con que se hace el Estado, el problema de la región estuvo presente y estuvo en el centro de la política del siglo XIX y llegó a guerras, o centralismo o federalismo. Eso quería decir, o desde una zona es X que se volvió Bogotá, pero podría ser otra, usted tiene todas las palancas para que el producto sea en beneficio de esa región, o usted distribuye los beneficios. Y eso es el siglo XIX, se ensayan todos, especialmente en el periodo radical. Llega otro momento al final, cuando se dice no, esto no, que es el periodo de la regeneración y dice centralismo absoluto. Sobre eso hay mucho para conversar. Se dice que el periodo radical fue muy nocivo. Yo soy de la opinión contraria. Primero, el periodo radical fue el periodo donde menos guerras hubo, porque como alguien lo dijo, algún autor del Camacho Roldán en sus memorias dice, es que el federalismo fue una forma de descentralizar las guerras. Efectivamente, mientras hubo federalismo había una guerrita en Antioquia, pero no la había en Cauca. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Con esto que estamos haciendo del plebiscito estamos descentralizando las guerras un poco, porque ha habido regiones olvidadas, hay una correspondencia de violencia donde no está el Estado, que podemos hablar más adelante. Entonces, segundo, se ensayaron políticas públicas en un sentido o en otro. Con el periodo radical estableció el libre cambio, es una política pública que benefició a las regiones. En ese momento creció Antioquia, en ese momento creció Santander y como se muestran las estadísticas es el momento donde el comercio exterior creció más en toda la historia del siglo XX. Hay otros que piensan que era distinto y vino el centralismo. Ahora, lo cierto es que entre 1886 y 1991, con la última constitución, este fue un país centralista. Se modificó un poquitico ahí al final, pero esto era centralista. Fue con los que teníamos un pensamiento diferente, luchamos mucho contra eso. Al fin y al cabo, el inspector de Guasabra
lo nombraba el presidente de la República, porque se nombraba el gobernador, el alcalde, y caía que el de Guasabra venía era de Bogotá, para poner un nombre. Los departamentos, y siempre hubo, por ejemplo en Antioquia, movimientos no federalistas, sino descentralistas, descentralizan las rentas, todo ese tipo de cosas. Y a veces se lograba algo, pero en general fue centralista. A partir del 91 hay una constitución, por lo menos escrito, porque no se ha adelantado, se tuvo en cuenta las regiones, también las participaciones electorales, Desafortunadamente, eso en gran parte se ha quedado escrito. Territorial, por ejemplo, no sé si ya salió o si salió de poquito. Esto sigue siendo centralista a pesar de el texto de la Constitución. Entonces, por una parte, evidentemente, este sí es un problema que ha estado presente, y que no se ha resuelto. Mire lo de las regalías. En la Constitución del 91 se dijo las regalías, repartámoslas en el territorio. Por muchas razones, entre otras cosas, porque gran parte se la roban, como si en Bogotá no robaran, pero bueno, entonces, o por un hecho que sea, el país volvió a la centralización de las regalías. Es decir, aquí los intentos de centralistas han sido, no han sido persistentes, para decirlo lo mínimo. Ahora, claro que sí hay políticas públicas, y eso sí es fundamental, son determinantes, y las hubo. Gracias a una política pública, el proteccionismo. La industria antioqueña y nacional se hizo fue a base de proteccionismo. Por cara que sea, es más barata por los aranceles que la que venga de Liverpool. Industria para otros, bueno, eso ya es de discusión, pero sí ha habido políticas públicas en ese sentido. Eso, por ejemplo, las políticas tributarias son determinantes. Una política tributaria puede acabar con un sector o puede beneficiarlo. Ese es otro aspecto que es muy importante. Tal vez la penúltima, sí. Sí, puedan ver aquí, okay. Gracias. Profesor Tirado, hay un tema de coyuntura muy importante hoy que es el posconflicto, y del posconflicto aparece un término todavía creo que muy ambiguo, que es la paz territorial. El gobierno nacional ha dicho que si no hay paz territorial, esa paz no es duradera ni es estable, pero entonces la pregunta es, ¿qué es la paz territorial? ¿Acaso con la paz territorial es un reconocimiento implícito del gobierno o de los gobiernos de la Colombia contemporánea, tratando de decirle al país, mire, si no pensamos en los territorios, en las regiones, si no volcamos el Estado, ese Estado centralista ausente por mucho tiempo en muchas regiones del país, y no estamos hablando de esta región del oriente antioqueño, estamos hablando de vastos territorios del país donde no tuvo presencia el Estado, solamente en el componente militar, como fue la crítica constante con el estado de sitio. Entonces, profesor Álvaro, nos gustaría que si tiene alguna idea a propósito de ese concepto que a mi juicio todavía sigue siendo vago, la paz territorial, y también destacar algo muy importante de esta conferencia del profesor Álvaro, es volver otra vez a poner la historia como protagonista del desarrollo territorial. Yo sé que aquí en este auditorio hay muchos, pues la mayoría son estudiantes de nuestro programa de desarrollo territorial, y es como rescatar el valor de la historia como disciplina, pero atención, no es la historia aquella que es el cuento de los abuelos, la historia como disciplina hay que reivindicarla porque es a partir de esa disciplina donde entendemos cómo surgen, cuál es la dinámica de los territorios, inclusive cómo mueren también
desde un punto de vista económico y empresarial un territorio. Entonces, eso se agrega, digamos, en este caso la historia, para repensarnos como desarrollo en un territorio y sobre todo el reto que tenemos ahora como académicos, qué significa el asunto de la paz territorial y si nosotros como académicos podemos hacer aportes importantes a ese tema tan sensible que es la paz en nuestro país. Gracias, profesor Álvaro, por su exposición. Sí, bueno. Bueno, primero, a mí en este tipo como de intercambio no me gusta mucho mezclar ahora con el plebiscito, porque son cosas sensibles y yo respeto mucho las dos posiciones. Los que van a votar por el no tienen sus razones, respetables. Los que vamos a votar por el sí tenemos razones respetables. No, sí, también, no, es que es en esos términos, para descubrir las cartas. Lo que yo sí no acepto son las mentiras. Y para empezarla por el otro lado, que el que va a votar por el no es un paramilitar, por ejemplo. O que el doctor Santos es que estuvo en las FARC cuando era chiquito. Entonces, pendejadas, no, es decir, con argumentos sí, y son válidos y son respetables. Muy bien. Esa por una parte. Segunda, yo no soy exégeta pues de esas 400 páginas, pero hay una cosa, sí hay un hecho cierto. Es decir, uno lo ve como historiador y esto lo hemos escrito, yo lo he escrito, mucha gente. Usted sí puede ver una correspondencia entre las zonas donde no hay Estado, hay más violencia. Y hay una lógica, y por eso yo lo anotaba ahí de pasada. Incluso los territorios de colonización siempre son muy violentos. No porque los campesinos colonizadores sean malos, sino porque no hay Estado que dirima, no hay Estado que tenga escuela, no hay un juez, no hay un policía, no hay acueducto. Entonces todo tiene que ser así. Y la propiedad es que yo tumbé este árbol y entonces esto es mío. Entonces por eso la necesidad de Estado. Porque el Estado es un regulador, Estado democrático y serio y todas esas cosas. Y hay esa correspondencia indudablemente. También hay otro hecho factual, es un hecho que creo que no hay mucha discusión al respecto como hecho. Para hablar concretamente de las FARC están ubicadas fundamentalmente en ciertas zonas y están fundamentalmente en zonas que han sido de colonización. El Caguán, por ahí, en sitios muy... Ahora, el hecho cierto, esto ya sí puede ser más para discusión, es que ellos son los que mandan allá. Ellos son el Estado allá. Yo más o menos me he movido incluso en estas cosas de paz y me han tocado cosas de ir a ciertas zonas donde habla uno con el capitán que está en el río y dice, yo hasta aquí, de aquí para abajo usted se dé cuenta usted porque eso lo maneja las FARC. Sí, hay incluso cosas territoriales. En esto yo lo que creo, pues es una opinión, es simplemente reconocer ese hecho y ver a ver cómo se maneja en una forma distinta. Pero esto sí es producto de la discusión. Yo no quiero ir más adelante por eso, porque no me parece lo de la. Pero tenía una cuestión que sí les quería decir, se me fue en este momento con relación a. Sí, ¿no? Es decir, sí. Sustrayéndonos del problema del plebiscito. Evidentemente, una de las cuestiones que tiene que salir o de esto, o si esto se quiere componer, es una reorientación del presupuesto y de los dineros públicos. Esto es comprobable. Los presupuestos en el país están y dentro de Antioquia también están dirigidos prioritariamente a unas zonas por encima de las otras. Y hay unas zonas totalmente abandonadas, el Chocó. Si se quiere hacerlo más igualitario, tiene que haber una visión diferente en el manejo del dinero público. Y eso pasa por una reorientación del presupuesto nacional. Haya o no proceso de paz o gánese o lo que sea,
Pero si esto no se hace así, esto seguirá así. Seguirán unas regiones sí, aprovechando lícitamente, pero también con aprovecho de los dineros públicos en una forma desigual con relación a otros que son ignorados. ¿Listos? Sí, cómo no, la última, sí. Profesor Tirado, eso quiere decir que ese cambio del presupuesto es cambio de modelo, ¿no? Porque ¿por qué se asignan los recursos? Porque hay un modelo pensado. Un poquito sobre eso hablar, cortico, y lo otro es la minería. Hablaba sobre el papel de la minería. En las clases de los muchachos siempre aparece el tema de la minería con una mirada de que no se puede más minería. ¿Usted qué opina? Empiezo pues de la minería. Es que si uno va a hacer una historia de Colombia, estaba pensando, no la podría hacer sin tener en cuenta la minería. Antes de que llegaran los españoles ya la minería era la industria. Si no vea las cosas quimbayas y todo lo que quedó, todo lo que no fundieron, ya trabajaban la minería. El siglo, la conquista es minería, la colonia es minería, la independencia es minería, con eso se pagaron los soldados que estaban allá. Lo que pasa es que el fenómeno de la minería ahora está, y eso cambia de características como todo en la vida. En un momento se hacía con esclavos, en otro con mazamorreros, en otro yo recuerdo en el NUS que yo veía con monitores de agua, ahora es con dragas. Bueno, cambia la tecnología, cambia todo. Pero sí hay una modalidad. Primero, o hay diferencias. Primero, hay una conciencia ecológica en el mundo que no existía. Es decir, en otra época, arranque y tumbe el morro y eso no importa. Y bueno, eso ya hay conciencia ecológica, enhorabuena, en el mundo. De suerte que para el trabajo de la minería hay que tener en cuenta eso. Segundo, dentro de este problema que tenemos colombiano de ilegalidad, se han ligado capitales del narcotráfico con bandas, con explotaciones del oro, todo eso. Entonces ya la minería, no toda, tiene en gran parte, entiendo que ahora se está produciendo más minería ilegal que de la misma legal, no conozco las estadísticas ni las discuto, pero lo que sí es cierto es que la minería ilegal es un porcentaje inmenso y que eso está no solamente degradando el medio ambiente, porque eso no tiene ninguna técnica, sino que detrás de eso, por su ilegalidad, hay mucha criminalidad de todo tipo, desde lavado de dineros y todo ese tipo de cosas. Esa es una. Ahora, con relación a la minería en general, incluyendo la minería que dicen tecnificada, primero, lo que no nos echen cuenta, la minería siempre poluciona. Minería sin polución, eso es como un ave sin nido, yo no sé, de eso no hay. Lo que se puede hacer con la minería es minimizar, y se debe hacer minimizar. Y tal vez la gran industria minera, siempre y cuando tenga controles efectivos, de pronto minimiza el daño ecológico. En otros casos, por muchos que tengan, no puede quitar el agua a una ciudad. Entonces yo creo que en eso hay que hacer una cosa de realismo como en todo. Es decir, los fundamentalistas son terribles, es decir, más fundamentalista que un ecologista a veces no hay nada, pues. Según eso uno no puede comer, pues, sí, eso, entonces tampoco coma pescado, no coma nada, y tampoco, porque ni coma lechuga, porque se acaban las lechugas, sí, los fundamentalistas, digo. O el otro lado, acabe que eso son árboles, no. Es decir, una cuestión, yo creo que en el fondo es una política de Estado, que en este país no hay Estado, desafortunadamente, y menos ante los poderosos. Yo diría, para llegar allá, permitir la minería, sabiendo que poluciona, minimizando y controlando. Eso es lo que se me ocurre, pero una cosa es decirlo aquí y otra cosa es decirlo en el Bajo Cauca con la gente armada y con las dragas trabajando. ¿Listo? ¿Presupuesto? Por presupuesto. No, mentira, no, ¿qué? ¿Cuál era?
Ah, no, sí. No, eso sí es muy importante, yo sí insisto, ¿no? Saquémoslo de esto. Es decir, si usted quiere un país con equidad, y quiere un país no solamente por razones morales, que la equidad es moral, no solamente, pero tampoco es desdeñable, sino por razones pragmáticas, porque es que la pobreza, aparte de que es terrible, es dañina y contraproducente. Una población pobre, miserable, en el sentido de que no tiene casa, no tiene educación, eso es un problema social de todos. Es decir, eso implica un cambio de modelo en eso, pero eso no quiere que tenga que acabar con la propiedad privada, o esos otro tipo de cambios, pero sí en la destinación de los bienes públicos a través del presupuesto. Por ejemplo, privilegiar en esas zonas deprimidas porque el Estado no está, pues hacerle carreteras, dedicarle un porcentaje más alto del que tienen y un porcentaje alto a la educación, a la salud, a todo ese tipo de cosas. Eso es un cambio de modelo que cuenta con muchos enemigos, porque hay sectores privilegiados, no solamente sectores regionales, sino sectores privilegiados que no van a querer eso. Pero sin entrarme en lo del posconflicto, en esta cosa, yo intuyo que parte de lo que hay allí, que se cumpla o no, es otro asunto. Pero intuyo que parte de lo que está escrito es con miras a una cosa en ese sentido. Agradecemos a nuestro conferencista invitado por compartir con nosotros su visión y experiencia sobre el tema. Sea esta la oportunidad para extenderles una invitación muy especial para que nos acompañen en la próxima sesión. Está programada para el día 27 de septiembre. Es un martes a las 10 de la mañana en este mismo lugar. Ese día tendremos la presencia de un emprendedor de la región. Vamos a hablar sobre el caso especial de Chori Oriente y tendremos la presencia de 2 estudiantes del pregrado de Administración de Empresas que tienen un emprendimiento local y quieren compartirlo también con los asistentes. Les recordamos la importancia de que diligencien el formato de asistencia. Las personas que no lo hayan diligenciado pueden acercarse aquí adelante a firmarlo y que tengan un feliz día. Hasta una próxima oportunidad.